Hola a todos y bienvenidos al canal Fauna Fascinante. Hoy vamos a adentrarnos en el increíble mundo de uno de los insectos más organizados y sorprendentes del planeta, las hormigas. En este video, exploraremos las diversas especies de hormigas, descubriremos sus sorprendentes estrategias de supervivencia, y aprenderemos sobre su asombrosa estructura social. Desde las hormigas cortadoras de hojas hasta las hormigas del desierto, cada una tiene una historia única que contar. ¿Sabías que algunas hormigas pueden levantar objetos 50 veces su peso? ¿O que otras pueden formar balsas vivientes durante inundaciones? Acompáñanos mientras desentrañamos estos y otros secretos fascinantes del mundo de las hormigas. No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones de la increíble diversidad de la fauna que nos rodea. Vamos a descubrir juntos el maravilloso universo de las hormigas. Las hormigas son fascinantes insectos sociales que han capturado la atención de biólogos, entomólogos y entusiastas de la naturaleza durante siglos. Pertenecen a la familia Formicidae y están estrechamente relacionadas con las avispas y las abejas, siendo parte del orden Hymenoptera. Existen más de 12.000 especies descritas de hormigas, y se estima que podría haber muchas más sin descubrir. Origen y evolución. Las hormigas evolucionaron a partir de ancestros parecidos a las avispas hace unos 100 millones de años, durante el período Cretácico. A lo largo de los milenios, las hormigas se han diversificado y adaptado a una amplia gama de hábitats en todo el mundo, excepto en la Antártida. Su éxito evolutivo se debe en gran parte a su organización social altamente desarrollada y a su capacidad para modificar el entorno a su favor. Estructura social y castas. Una de las características más notables de las hormigas es su estructura social compleja. Las colonias de hormigas suelen estar formadas por 3 castas principales. Reinas. Son las hembras fértiles que ponen huevos. En la mayoría de las especies, las reinas son mucho más grandes que las obreras y tienen una vida significativamente más larga, que puede durar varios años o incluso décadas. Obreras. Son hembras estériles que realizan todas las tareas necesarias para mantener la colonia. Esto incluye la recolección de alimentos, el cuidado de las crías, la construcción y el mantenimiento del nido, y la defensa contra depredadores y otras amenazas. Las obreras pueden tener diferentes roles según su edad y tamaño, en un fenómeno conocido como polietismo. Machos. Su única función es aparearse con las reinas. Los machos tienen una vida muy corta y suelen morir poco después de aparearse. Comunicación y comportamiento. Las hormigas se comunican principalmente a través de señales químicas llamadas feromonas. Estas señales pueden transmitir una amplia variedad de mensajes, desde alertas de peligro hasta pistas para encontrar alimentos. Las feromonas se liberan en pequeñas cantidades y pueden ser detectadas por otras hormigas a grandes distancias, lo que permite a la colonia coordinarse de manera eficiente. Además de las feromonas, las hormigas también utilizan el tacto y, en algunas especies, incluso sonidos para comunicarse. Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas emiten sonidos al raspar sus mandíbulas, que pueden ser escuchados por otras hormigas dentro del nido. Construcción de nidos. Las hormigas son arquitectas prodigiosas y construyen una variedad de nidos, desde pequeños montículos de tierra hasta estructuras complejas en los árboles o debajo del suelo. Algunas especies, como las hormigas tejedoras, usan seda para unir hojas y crear nidos en los árboles. Otras, como las hormigas de fuego, construyen montículos de tierra con túneles subterráneos extensos. Los nidos no solo proporcionan protección contra depredadores y condiciones climáticas adversas, sino que también crean un ambiente controlado donde la temperatura y la humedad pueden ser reguladas para favorecer el desarrollo de las crías. Estrategias de alimentación. Las hormigas tienen una dieta muy variada que incluye néctar, semillas, hongos, otros insectos e incluso carroña. Algunas especies son especialistas, mientras que otras son generalistas. Las hormigas cortadoras de hojas, por ejemplo, recolectan hojas que utilizan para cultivar hongos, que luego sirven como su principal fuente de alimento. Interacciones con otras especies. Las hormigas mantienen una variedad de relaciones simbióticas con otras especies. Un ejemplo famoso es la relación entre las hormigas y los pulgones. Las hormigas protegen a los pulgones de depredadores a cambio de una sustancia azucarada llamada melasa, que los pulgones excretan. Otro ejemplo es el mutualismo entre las hormigas y algunas plantas. Las plantas proporcionan néctar y refugio a las hormigas, y a cambio, las hormigas defienden a la planta de herbívoros y otros competidores. Hormigas y ecosistemas. Las hormigas juegan un papel crucial en los ecosistemas. Ayudan en la aireación del suelo, la dispersión de semillas y el control de plagas.
Su actividad también contribuye a la descomposición de materia orgánica, lo que enriquece el suelo y promueve el crecimiento de las plantas. Hormigas y humanos. La relación entre las hormigas y los humanos es compleja. Algunas especies, como las hormigas de fuego y las hormigas argentinas, son consideradas plagas debido a su capacidad para invadir hogares y causar daños. Sin embargo, otras especies son beneficiosas porque controlan poblaciones de plagas agrícolas y mejoran la calidad del suelo. Curiosidades y adaptaciones únicas. Las hormigas exhiben una serie de adaptaciones únicas que les permiten prosperar en una variedad de entornos. Por ejemplo, las hormigas de la miel almacenan néctar en sus abdómenes, que se expanden enormemente para ser utilizadas como fuente de alimento en tiempos de escasez. Las hormigas bala, conocidas por su dolorosa picadura, utilizan veneno potente tanto para la defensa como para la caza. Otra adaptación interesante es el fenómeno de la esclavitud entre hormigas. Algunas especies, como las hormigas amazónicas, invaden los nidos de otras especies, secuestran sus larvas y pupas, y las crían para que trabajen como obreras en su propia colonia. Investigación científica. Las hormigas han sido objeto de numerosos estudios científicos debido a su comportamiento social, su comunicación sofisticada y su impacto ecológico. Investigaciones recientes han explorado cómo las hormigas toman decisiones colectivas, cómo manejan la división del trabajo y cómo se defienden contra enfermedades. Estos estudios no solo proporcionan información valiosa sobre las hormigas, sino que también ofrecen ideas sobre principios generales de biología, ecología y evolución. Conclusión. Las hormigas son mucho más que simples insectos. Son ingenieros, guerreros, agricultores y más. Su éxito se debe a su extraordinaria organización social, su capacidad de adaptación y su habilidad para modificar el entorno a su favor. A pesar de su pequeño tamaño, las hormigas tienen un impacto enorme en los ecosistemas y en la vida humana, y continúan siendo un tema de estudio fascinante para la ciencia. Hormigas y adaptación al entorno. Las hormigas han desarrollado diversas estrategias para adaptarse a diferentes entornos. Por ejemplo, las hormigas del desierto, como las del género Cataglyphis, han evolucionado para soportar temperaturas extremadamente altas. Estas hormigas salen a forrajear durante las horas más calurosas del día, cuando la mayoría de los depredadores están inactivos. Para evitar el sobrecalentamiento, han desarrollado patas largas que las mantienen alejadas del suelo caliente y un sistema de enfriamiento eficiente que incluye una capa de pelos reflectantes en su cuerpo. En contraste, las hormigas que viven en climas húmedos y tropicales, como las hormigas del género Ecophylla, hormigas tejedoras, han desarrollado habilidades de construcción únicas. Estas hormigas crean nidos en los árboles utilizando sus mandíbulas y seda producida por sus larvas para unir hojas. Estos nidos pueden alcanzar tamaños impresionantes y albergar decenas de miles de individuos. Reproducción y fundamento de colonias. El ciclo reproductivo de las hormigas es otro aspecto fascinante de su biología. En la mayoría de las especies, la reproducción comienza con un evento llamado vuelo nupcial. Durante este vuelo, las reinas vírgenes y los machos alados salen del nido para aparearse. Después del apareamiento, los machos generalmente mueren, mientras que las reinas buscan un lugar adecuado para fundar una nueva colonia. La reina desprende sus alas y comienza a poner los primeros huevos. Inicialmente, cuida de las crías ella misma hasta que las primeras obreras emergen y asumen la responsabilidad de cuidar del nido y recolectar alimentos. Este es un momento crítico en la vida de una colonia de hormigas, ya que la supervivencia de la nueva colonia depende en gran medida del éxito de estas primeras obreras. Hormigas y mimetismo. El mimetismo es otra estrategia adaptativa que algunas hormigas han desarrollado para sobrevivir. Algunas especies imitan la apariencia de otros insectos, como las arañas, para evitar ser depredadas. Este tipo de mimetismo, conocido como mimetismo batesiano, proporciona a las hormigas una forma de protección al hacerse pasar por especies que son evitadas por los depredadores. Por otro lado, hay especies de arañas que imitan a las hormigas para poder infiltrarse en sus nidos y depredar sobre ellas. Este tipo de mimetismo es un ejemplo fascinante de cómo la evolución puede llevar a interacciones complejas entre especies. Tecnología y hormigas. El estudio de las hormigas ha inspirado numerosos avances tecnológicos. Por ejemplo, el comportamiento de las hormigas en la búsqueda de alimentos ha sido modelado en algoritmos computacionales utilizados para resolver problemas complejos de optimización. Estos algoritmos de colonia de hormigas son utilizados en áreas como la logística, la planificación de rutas y la gestión de redes. Además, la organización social de las hormigas ha sido una fuente de inspiración para el diseño de sistemas robóticos. Investigadores han desarrollado enjambres de robots que imitan el comportamiento cooperativo de las hormigas, lo que permite a estos robots realizar tareas complejas de manera coordinada sin necesidad de un control centralizado.
Defensa y guerra. Las hormigas son conocidas por su capacidad de defensa y sus estrategias de guerra. Algunas especies, como las hormigas legionarias, Eciton, son famosas por sus incursiones destructivas en busca de alimento. Estas hormigas se desplazan en enormes enjambres que arrasan con todo a su paso, incluyendo otros insectos y pequeños animales. Las hormigas también exhiben comportamientos defensivos sofisticados. Por ejemplo, las hormigas del género Peidole tienen soldados especializados con grandes mandíbulas que protegen la colonia de amenazas. Estas hormigas soldados están adaptadas específicamente para la defensa, con cuerpos más grandes y mandíbulas más poderosas que las obreras normales. Conservación y hormigas. A pesar de su abundancia y diversidad, las hormigas también enfrentan amenazas debido a la destrucción del hábitat, el cambio climático y la introducción de especies invasoras. La conservación de las hormigas es importante no solo por su valor intrínseco, sino también porque juegan roles cruciales en los ecosistemas, como la dispersión de semillas y el control de plagas. Los esfuerzos de conservación se centran en proteger los hábitats naturales de las hormigas y en estudiar las especies en peligro para desarrollar estrategias efectivas de conservación. La investigación continua es esencial para entender mejor las necesidades ecológicas de las hormigas y para garantizar que sigan desempeñando sus roles vitales en los ecosistemas. Educación y hormigas. Las hormigas también tienen un valor educativo significativo. Su comportamiento social complejo y su capacidad de adaptación las convierten en excelentes sujetos para la enseñanza de conceptos de biología, ecología y evolución. Muchas escuelas y programas educativos utilizan hormigueros artificiales para enseñar a los estudiantes sobre la vida de las hormigas y la ecología de los insectos. Hormigas y cultura. Las hormigas han influido en la cultura humana de diversas maneras. En muchas culturas, las hormigas son símbolo de diligencia, trabajo en equipo y perseverancia. Su organización y eficiencia son admiradas y a menudo utilizadas como metáforas en la literatura y los proverbios. En algunas culturas, las hormigas también tienen roles en mitologías y leyendas. Por ejemplo, en algunas tribus indígenas de América del Sur, las hormigas son consideradas criaturas sagradas con significados espirituales y se utilizan en rituales y ceremonias. En conclusión, las hormigas son mucho más que simples insectos. Son arquitectos, guerreros, agricultores y colaboradores sociales que han logrado prosperar en casi todos los rincones del planeta. Su capacidad de adaptación, su comportamiento social complejo y su impacto ecológico las convierten en uno de los grupos de animales más exitosos y fascinantes de la Tierra. A medida que continuamos estudiando y comprendiendo más sobre estas diminutas pero poderosas criaturas, nos damos cuenta de que las hormigas tienen aún mucho que enseñarnos sobre la vida, la cooperación y la supervivencia. Curiosidades inusuales sobre las hormigas. Hormigas y superorganismos. Las colonias de hormigas son a menudo consideradas superorganismos porque funcionan como una unidad cohesionada. La cooperación entre individuos es tan estrecha que la colonia en su conjunto puede ser vista como un solo organismo con diferentes órganos, las castas, que cumplen funciones específicas. Lenguaje corporal. Algunas hormigas usan movimientos corporales para comunicarse. Las hormigas de la especie Leptogenis distinguida, por ejemplo, usan movimientos rápidos y específicos de sus antenas y patas para coordinarse durante las cacerías en grupo. Navegación celestial. Las hormigas del desierto, como las del género Cataglyphis, utilizan la posición del sol y patrones de luz polarizada para orientarse y encontrar el camino de regreso al nido, incluso en vastos y uniformes paisajes desérticos. Hormigas ingenieras. Las hormigas del género Atta, conocidas como hormigas cortadoras de hojas, pueden desviar el curso de pequeños riachuelos utilizando puentes de hojas y tierra, demostrando una increíble habilidad para modificar su entorno para facilitar el forrajeo. Escalabilidad de la fuerza. Las hormigas pueden levantar objetos que son hasta 50 veces su propio peso corporal. Esta asombrosa fuerza relativa se debe a la estructura de sus músculos y exoesqueleto, y es una de las razones por las que son tan efectivas en sus tareas diarias. Hormigas de la explosión. Algunas especies de hormigas, como las del género Camponotus, también conocidas como hormigas explosivas, tienen obreras que pueden autodestruirse como último recurso defensivo. Estas hormigas explotan sus cuerpos para liberar una sustancia pegajosa y tóxica que inmoviliza a los invasores. Hormigas del hongo. Las hormigas del género Myrmecocystus, conocidas como hormigas de la miel, tienen obreras que actúan como barriles vivientes. Estas hormigas almacenan grandes cantidades de néctar en sus abdómenes hinchados, sirviendo como despensas vivas para la colonia durante tiempos de escasez. Caminos de hormigas zombies. Una especie de hongo parásito del género Opiocordyceps infecta a las hormigas, controlando su comportamiento. Las hormigas infectadas son forzadas a subir a una posición elevada y fija antes de morir, lo que permite al hongo dispersar sus esporas de manera más efectiva. Agricultura avanzada. Las hormigas cortadoras de hojas no solo recolectan hojas,
también cultivan hongos en sus nidos. Las hojas son desmenuzadas y masticadas para servir como sustrato en el que crecen estos hongos, los cuales son la principal fuente de alimento para las hormigas. Sistema de enfriamiento natural. Algunas especies de hormigas construyen sus nidos con una ventilación eficiente que permite el flujo de aire para mantener temperaturas estables y apropiadas para el desarrollo de las crías. Este sistema de ventilación natural es un ejemplo de la ingeniosa biología arquitectónica de las hormigas. Caza en equipo. Las hormigas matabele, Megaponera analis, son conocidas por sus incursiones militares organizadas para cazar termitas. Estas hormigas planifican ataques y rescatan a sus compañeras heridas, llevándolas de vuelta al nido para ser atendidas, mostrando un comportamiento social altamente avanzado. Relaciones parasitarias. Algunas hormigas practican el parasitismo social, donde una reina invade una colonia de otra especie, mata a la reina residente y hace que las obreras de esa colonia críen a sus propias crías. Este tipo de parasitismo intersocial es un fenómeno sorprendente de la biología de las hormigas. Resistencia al veneno. Las hormigas de fuego, Solenopsis invicta, poseen veneno con alcaloides que pueden causar dolor intenso y reacciones alérgicas en los humanos. Sin embargo, estas hormigas han desarrollado una alta resistencia a muchos otros venenos de insectos, lo que les da una ventaja en la competencia por recursos. Estrategias de supervivencia en inundaciones. Algunas especies de hormigas, como las hormigas de fuego, forman balsas vivientes durante inundaciones. Se agrupan y se sostienen unas a otras en el agua, protegiendo a la reina y a las larvas en el centro de la balsa hasta encontrar un terreno seco. Cortejo y vuelo nupcial. Durante el vuelo nupcial, la sincronización es crucial. Las hormigas utilizan señales ambientales como la temperatura y la humedad para coordinar la salida masiva de machos y hembras aladas de múltiples colonias, asegurando la diversidad genética a través del apareamiento entre colonias diferentes. Las hormigas son organismos extraordinariamente diversos y adaptables, capaces de sobrevivir y prosperar en una amplia variedad de ambientes gracias a sus comportamientos complejos y sus impresionantes capacidades físicas. Hormigas y esclavitud. Algunas especies de hormigas practican la esclavitud. Por ejemplo, las hormigas amazónicas, Polyergus, invaden nidos de otras especies y secuestran a las crías para que trabajen como esclavas en su propia colonia. Estas crías esclavizadas realizan tareas como la recolección de alimentos y el cuidado de las crías de la colonia invasora. Comunicación mediante tropismo. Algunas hormigas utilizan el tropismo, que es la respuesta de un organismo a un estímulo externo, para comunicarse. Por ejemplo, las hormigas de la especie Cataglyphis bombardea emiten un químico que hace que las demás hormigas de la colonia se alejen del peligro o de un alimento tóxico. Hormigas y simbiosis. Las hormigas mantienen relaciones simbióticas con una variedad de organismos. Por ejemplo, algunas especies de hormigas forman asociaciones mutualistas con ciertas plantas, donde protegen a la planta de herbívoros y a cambio reciben refugio y néctar. Reclutamiento de obreras. Cuando una hormiga encuentra una fuente de alimento, regresa al nido y utiliza feromonas para reclutar a otras obreras para que las sigan. Este comportamiento de reclutamiento permite a las hormigas trabajar de manera eficiente y coordinada para recolectar alimentos y recursos. Estrategias de camuflaje. Algunas especies de hormigas han desarrollado estrategias de camuflaje para protegerse de los depredadores. Por ejemplo, las hormigas hoja, género Cephalotes, tienen cuerpos planos y espinosos que se asemejan a las hojas en las que viven, lo que las hace difíciles de detectar para los depredadores. Reciclaje de nutrientes. Las hormigas desempeñan un papel importante en el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Al descomponer materia orgánica y transportar nutrientes a través del suelo, las hormigas ayudan a mantener la salud del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. Hormigas y orientación solar. Algunas especies de hormigas utilizan la posición del sol para orientarse durante las incursiones de forrajeo. Estas hormigas pueden memorizar la posición del sol en relación con el nido y utilizar esta información para encontrar el camino de regreso al nido después de buscar alimentos. Hormigas y hidrofobia. Las hormigas tienen cuerpos cubiertos de pelos hidrofóbicos que repelen el agua. Esta adaptación les permite sobrevivir en ambientes húmedos y les ayuda a evitar ahogarse cuando están expuestas al agua, como durante las inundaciones. Hormigas y microclimas. Las hormigas construyen nidos que pueden crear microclimas específicos para favorecer el crecimiento de ciertos hongos u otros organismos simbiontes. Al controlar la humedad y la temperatura dentro del nido, las hormigas pueden crear condiciones óptimas para el desarrollo de estos organismos. Hormigas y colectividad. Las colonias de hormigas están altamente organizadas y cooperan en la realización de tareas para el beneficio de la colonia en su conjunto. Esta colectividad les permite enfrentar desafíos y adaptarse a cambios en su entorno de manera efectiva. Hormigas y selección de alimentos. Algunas especies de hormigas tienen comportamientos especializados para seleccionar y recolectar alimentos. Por ejemplo, las hormigas segadoras, Meaceas kipi,
cortan y transportan semillas hacia su nido, donde las almacenan en graneros subterráneos para consumirlas posteriormente. Tecnología de enjambres de robots. La organización social y el comportamiento cooperativo de las hormigas han inspirado el desarrollo de tecnología de enjambres de robots. Estos sistemas utilizan algoritmos que imitan el comportamiento de las hormigas para resolver problemas de manera eficiente, como la exploración de áreas desconocidas o la búsqueda y rescate en entornos peligrosos. Hormigas y procesamiento de señales. Las hormigas pueden procesar y responder a una amplia variedad de señales químicas y táctiles. Además de las feromonas, algunas especies de hormigas pueden detectar y utilizar señales vibratorias y acústicas para comunicarse con sus compañeras y detectar posibles amenazas. Hormigas y selección de nido. Las hormigas utilizan una variedad de criterios para seleccionar el sitio de su nido, incluida la disponibilidad de alimentos, la protección contra depredadores y las condiciones ambientales adecuadas. Algunas especies incluso utilizan marcadores químicos para marcar el camino hacia el nido y guiar a las obreras durante la búsqueda de un nuevo sitio de anidación. Hormigas y resolución de conflictos. Dentro de las colonias de hormigas, pueden surgir conflictos entre individuos por recursos o posición social. Para resolver estos conflictos de manera pacífica, algunas especies de hormigas utilizan rituales de sumisión, donde las hormigas de menor rango muestran comportamientos de sumisión hacia las de mayor rango para evitar confrontaciones físicas. Hormigas y sistema inmunológico colectivo. Las colonias de hormigas tienen un sistema inmunológico colectivo que les ayuda a protegerse contra enfermedades y patógenos. Cuando una obrera es infectada, otras obreras pueden retirarla del nido para evitar que la enfermedad se propague, sacrificando a la obrera infectada en beneficio de la colonia en su conjunto. Hormigas y diversidad de tamaños. Dentro de una misma colonia de hormigas, pueden existir obreras de diferentes tamaños y formas, cada una especializada en tareas específicas. Esta diversidad de tamaños, conocida como polimorfismo, permite a la colonia adaptarse a una variedad de condiciones y maximizar su eficiencia en la realización de tareas. Hormigas y mimicry batesiano. Algunas especies de hormigas practican el mimetismo batesiano, donde imitan la apariencia de especies peligrosas para evitar ser depredadas. Por ejemplo, las hormigas saltadoras del género Myrmarachne se parecen a las hormigas para protegerse de los depredadores que evitan las hormigas debido a su picadura o sabor desagradable. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo de las hormigas. Esperamos que hayas disfrutado explorando la increíble diversidad y las sorprendentes habilidades de estos pequeños pero poderosos insectos. Recuerda seguir explorando y maravillándote con la asombrosa fauna que nos rodea. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Fauna Fascinante para más aventuras emocionantes. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo la maravillosa biodiversidad de nuestro planeta. Hasta luego, y que la curiosidad siga guiando tus pasos en el mundo natural.